Buenos días. Bueno, disculpen un poquito el retraso. Bueno, la computadora está bastante más lenta de lo normal en estos días. Bueno, ya empecé a grabar. En este momento estoy compartiendo pantalla. Imagino que ya se ve. Y bueno, por favor aprovechen de anotar, ya que se está grabando. Por favor anoten en el chat nombre, apellido y cédula para tener un control de la asistencia. Bien. Bueno, hoy comenzamos tema nuevo, el tema de modelos probabilísticos continuos. Bien, ahora vamos a ver los modelos más frecuentes, más populares, ¿okay? Que es el campo de la probabilidad, de la estadística, ¿okay? Pero cuando se trata del manejo de variables de tipo continuo. Recordemos que los modelos que vimos para el parcial anterior eran los modelos probabilísticos discretos, es decir, con variables que eran estrictamente discretas. Ahora vamos a ver el caso continuo, el caso con variables continuas. El primer modelo que vamos a ver, que quizás no tiene mucha aplicación ahorita, pero sí se va a utilizar con más frecuencia en el último tema de la materia, que es el tema de transformaciones de variables aleatorias, que es el modelo de distribución uniforme. Les digo esto para que, aunque lo vean como muy sencillo, es bastante sencillo, de hecho este modelo tiene más aplicación en el análisis de los problemas de transformación de variables aleatorias, que es el que sigue, es el tema que sigue después de este. ¿Bien? Pero bueno, vamos a echarles un vistazo rapidito. Bien, aquí dice, una de las distribuciones continuas más simples es la distribución uniforme continua. ¿Okay? Es una distribución que se caracteriza por una función de densidad que es plana, por lo cual la probabilidad es uniforme en un intervalo cerrado. ¿Okay? Cuando decimos que es una función plana, que es una densidad plana, quiere decir que es una línea recta horizontal, es decir, es una constante, es una función de densidad que es constante en todo momento, en todo el dominio de la variable aleatoria. ¿Okay? La forma de denotarla es que X sigue una variable uniforme. ¿Okay? Fíjense que si comparamos con el caso discreto, a ver, nosotros colocamos aquí UD de uniforme discreta. Cuando se trata del caso continuo, es simplemente variable X sigue una variable uniforme. Los parámetros, al igual que en el caso de la variable discreta, de tipo discreto, es el valor inicial, valor final. ¿Ok? Es decir, los extremos de ese intervalo donde la variable tiene ese comportamiento constante de probabilidad. Bien. De los valores que puede tomar la variable. ¿Ok? En este caso no se colocan como valores puntuales, porque como recordamos, es una variable de tipo continua. ¿Ok? En este caso, los dominios de las variables continuas se representan con intervalos. Entonces ella existe entre A y B, incluyendo esos valores. Cualquier valor. ¿Cuántos valores pueden caber dentro de ese intervalo? Infinitos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una variable de tipo continuo. Bien. La función de densidad, entonces, vendría dada de esta manera. Simplemente es la función de densidad, ¿ok? Es el inverso del ancho del intervalo, ¿ok? El inverso del ancho del intervalo, o el ancho del intervalo elevado a la menos 1, como prefieran. Cuyo dominio, ¿ok? En el rango comprendido, en el dominio comprendido entre A y B. Y vale 0 en cualquier otro caso, para cualquier otro valor de X. Está un poquito lenta la computadora todavía. Gráficamente, bueno, se representa como un rectángulo, bien sencillo, como pueden ver. ¿Okay? Luego, vemos acá. Bueno, lo que sigue después son demostraciones, pero no me quiero detener mucho en ello para poder aprovechar el tiempo. ¿Okay? Porque tenemos que ir ya rápido hacia los ejercicios que ya irían para el tercer parcial. Bien. Básicamente la demostración se las dejo aquí en esta guía, le pueden echar un vistazo, ¿okay? De cómo se obtiene la función de densidad. ¿Okay? Esa guía, por supuesto, la pueden descargar en PDF en módulo 7. Ustedes se meten en el módulo de este tema, el módulo de modelos probabilísticos continuos, y de ahí van a descargar esta guía. Al igual que también la guía de teoría del profesor Rafael Díaz. Ahí van a encontrar suficiente información sobre cómo, de dónde salen estas formas. Vamos a ir directamente al grano. La función de distribución acumulativa de probabilidades, la F mayúscula, okay, la F mayúscula que vemos acá, bueno, tiene esta forma, pues simplemente es una variable. Vamos a ver si le puedo hacer un poquito de zoom por acá. La función de distribución acumulativa, bueno, como pueden ver, es una línea recta, pero en este caso que tiene una inclinación o una pendiente. Recordemos que
las funciones de distribución acumulativa son el resultado de aplicar una integral, de integrar, tener una ecuación de integral a partir de la función de densidad. Cuando nosotros integramos la función de densidad, si la función de densidad es una línea recta horizontal, una constante, la integral viene siendo es una línea recta, pero con una pendiente distinta de cero. ¿Okay? En este caso, por ser una función de distribución acumulativa, esa pendiente tiene que ser siempre positiva, es decir, siempre tiene que ir en forma creciente. ¿Bien? Por supuesto, como toda función de distribución acumulativa, ella viene desde menos infinito, ¿okay? Hasta cierto punto. Ella vale 0 en cierto punto desde menos infinito hasta cierto punto, es decir, hasta el primer valor, ¿ok? O el extremo izquierdo del dominio, ¿ok? Del dominio que corresponde a esta variable. En este caso, a partir de A, ella empieza a crecer a razón constante, ¿ok? Hasta que alcanza el valor de x igual a b, que siendo b, por supuesto, el extremo derecho del intervalo de dominio o del intervalo de existencia de esta variable. Después de b, a partir de b, la función de distribución vale 1, como todas las funciones de distribución que hemos visto hasta el momento, hasta el día del parcial del lunes. ¿Bien? Luego, aquí a continuación siguen otras demostraciones, se las dejo para que ustedes las revisen. La esperanza, aquí está la demostración de cómo obtener el valor esperado, ¿ok? Y el momento de segundo orden, a través de cuyos valores podemos después deducir la varianza y la desviación típica de la variable. Bueno, fíjense que la esperanza, o valor esperado, como prefieren llamarlo, es simplemente el punto medio del intervalo, A más B entre 2. A más B entre 2, si recuerdan cálculo 1, es el punto medio del intervalo. Recordemos que el valor esperado es como una especie de centro de masa de la variable aleatoria. Bueno, como es de esperarse para una variable cuya probabilidad es constante desde el primer hasta el último valor, bueno, el punto medio de ese intervalo, ok, es su centro de masa o valor esperado. Bien. El momento de segundo orden, ok, el momento ordinario de segundo orden, bueno, se obtiene justamente aplicando esta propiedad que ya hemos visto, ok, del tema anterior, de los temas anteriores, es la integral de la función de densidad multiplicada por la variable elevada al cuadrado. ¿Okay? Esa integral, por supuesto, se evalúa en el dominio de la variable y, por supuesto, nos permite obtener esta expresión. Haciendo algunos truquitos de álgebra, de simplificación de polinomios y cosas de esas, ¿okay? Llegamos entonces a esta expresión que está aquí. Luego a esta expresión le restamos el cuadrado del valor esperado y nos da que la varianza, después de cierto esfuerzo, nos da que la varianza es el cuadrado de la diferencia o el cuadrado de la distancia entre A y B dividido entre 2. ¿Okay? Eso es básicamente ¿cómo se llama? O si quieren, lo que también podemos agarrar y ¿cómo se llama esto? Esto es B menos A. Entonces, aquí también podemos ver otra expresión. Podemos sacar otra simplificación aquí, que sería B menos A entre 2, si lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar B menos A al cuadrado entre 4, ¿verdad? Pero si a la vez lo dividimos entre 3, nos da entonces este denominador que es 12, ¿verdad? ¿Qué viene siendo B menos A entre 2? Simplemente la mitad del tamaño, ¿ok? De ese intervalo. La mitad del tamaño del intervalo elevado al cuadrado o un tercio de ese cuadrado viene siendo esa varianza, como pueden ver acá. Otra forma de ver. Como fuere, ustedes tienen a su disposición un formulario con todas estas ecuaciones disponibles. ¿Okay? Ustedes no tienen la necesidad de aprendérselas de memoria, ni tampoco saber o aprenderse de memoria cómo es la deducción. Sí es importante que sepan de dónde salen estos valores, estas ecuaciones, porque es de alguna forma reafirmar y afianzar un poco lo que es la teoría que fundamenta todas estas ecuaciones que están acá. ¿Okay? Entonces, bueno.
De todas maneras, vuelvo y les reitero, para poder sacarle mayor provecho a estas clases, estas clases que son a distancia, complementen revisando la guía. Aprovechen las guías, revísenlas para que vean un poco de dónde salen estas ecuaciones, que es bien interesante. Es pura matemática. Ahora vemos una propiedad interesante que tienen las variables uniformes, la uniforme continua, es la combinación lineal de variables aleatorias uniformes. Fíjense que si una variable x dada sigue una distribución uniforme comprendida entre los valores a y b de x y dada una constante positiva, un número real positivo mayor que 0, ¿verdad? Podemos definir una segunda variable. Esta propiedad es muy importante, por supuesto, vuelvo y repito, porque la aplicaremos con mucha frecuencia cuando estemos trabajando con transformaciones de variables aleatorias. No la pierdan de vista. Si definimos una ecuación y igual alfa de x más beta, ¿qué tipo de variable sería entonces la variable y? Fíjense que y la estamos colocando en función de una variable aleatoria. Entonces, para saber el tipo de variable aleatoria que viene siendo y, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aplicamos el operador valor esperado. ¿A dónde? En ambos lados de esta igualdad. Si aplicamos valor esperado de y aplicamos valor esperado de alfa x más beta. Por propiedades de un valor esperado, el valor esperado de la suma es igual a la suma de los valores esperados, que es justamente lo que se está viendo por acá. Eso a nosotros nos permite descomponer el valor esperado que está a la derecha de esta igualdad y luego aplicamos una segunda propiedad del valor esperado, que es el valor esperado del producto. En este caso, si ese producto es una constante por una variable, sería entonces, sacamos la constante del valor esperado y queda como la constante multiplicando el valor esperado de la variable. Se nos queda que alfa x más beta. El valor esperado de una constante es otra propiedad. Esa propiedad es simplemente una constante. Simplemente el valor esperado de una constante es la constante en sí. Cuando nosotros aplicamos estas tres propiedades, que las pueden repasar en la guía de valores esperados que está montada en módulo 7, del tema de valores esperados, por supuesto, llegamos entonces a esta expresión. Fíjense que el valor esperado de x, si x es una variable uniforme, vendría siendo entonces esta ecuación que está aquí. Simplemente agarramos formulario y el valor esperado de x viene siendo esto. Entonces sería que el valor esperado de y es igual a alfa por el valor esperado de x más beta. Seguimos simplificando. Después de hacer todo un trabajito de simplificación, llegamos a que este vendría siendo el valor esperado de la variable. Luego aplicamos valor de la varianza, por supuesto calculando el momento de segundo orden, todo eso, ¿verdad? Y fíjense que cuando nosotros analizamos el patrón de las constantes alfa y beta dentro del valor esperado de y dentro de la varianza de la misma y, fíjense que si nosotros arreglamos algebraicamente estos componentes, llegamos a que y es una variable uniforme también. ¿Por qué? Porque fíjense que si este es el valor esperado de y, es alfa por a más beta más alfa por b más beta. Entonces esto es como que si este fuese una nueva variable donde el extremo izquierdo de esa variable es alfa a más beta y el extremo derecho es alfa b más beta nuevamente. ¿Okay? Luego, por otro lado, en la varianza tenemos que esto es alfa b menos alfa a al cuadrado y dividido entre 12. Fíjense que esto también sigue el mismo, como la misma plantilla o formato de la varianza y el valor esperado de la variable uniforme para una x cualquiera. Fíjense que entonces lo que se obtiene es una combinación lineal de una nueva variable. La nueva variable y viene siendo también una uniforme, al igual que x, pero cuyos parámetros son resultados de qué cosa? De aplicar combinaciones lineales de los parámetros alfa y beta. Esta es una propiedad que es bastante útil para sacar adelante ejercicios de transformaciones de variables aleatorias, que, repito, los veremos en la siguiente semana. Fíjense que si nosotros trazamos una recta horizontal, una recta real, que represente
tanto los valores que toma la variable X como los valores que toma Y, fíjense que, bueno, este es alfa, beta, perdón, el parámetro A, el parámetro B, que es donde son los límites izquierdo y derecho, donde hay dominio de la variable X, ¿verdad? Y estos serían los extremos izquierdo y derecho del dominio de la variable Y, que viene siendo alfa A más beta, alfa B más beta. ¿Ok? Es como que si quieren, es como que si de repente nosotros tuviésemos, lo que pasa es que de repente este gráfico no es tan preciso, como que si nosotros tuviésemos esta recta que está aquí, ¿verdad? Esta sería la de X, esta sería la de Y, aquí estaría A, aquí estaría B, sería el dominio, ¿verdad? De la variable X. Y supongamos que si aquí tenemos un beta cualquiera, este beta lo que hace es que si nosotros le sumamos el valor de A y el valor de B, aquí tendríamos, y por supuesto multiplicando por un alfa positivo, aquí tendríamos alfa A más beta y alfa B más beta. O sea que fíjense que ¿cuál es el efecto que tiene el parámetro beta? El parámetro beta lo que hace es desplazar el intervalo completo. Lo desplaza. ¿Ok? ¿Y cuál es el efecto que tiene el parámetro alfa? Es amplificar, ¿ok? Amplificar la amplitud, ¿ok? O el ancho de ese intervalo. Lo hace más grande. Y si fuese un alfa que estuviese comprendido entre 0 y 1, ¿ok? Lo haría más pequeño. ¿Ok? Pero por supuesto, siempre desplazando hacia la derecha, ¿okay? Siempre hacia el lado derecho del parámetro B. ¿Okay? Eso es simplemente el efecto que hacen esos parámetros alfa y beta sobre la combinación lineal de la variable. Bien, ¿qué sucede si alfa es menor que 0? Si alfa es negativo, bueno, entonces ocurre un fenómeno bien interesante, que es que entonces se invierten los órdenes de los parámetros A y B. ¿Ok? Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Si por ejemplo, pongamos que tenemos acá esos valores de X y los valores de Y. Supongamos que nuestro A es, por ejemplo, 1 y nuestro B es 3, por decir algo. ¿Ok? Es decir, A vale 1 y B vale 3. ¿Verdad? Y supongamos que el alfa vale, supongamos que vale esto menos 2. ¿Qué sucede? Si nosotros multiplicamos por alfa b, bueno, vamos a darle un valor a beta, así que beta vale, vale 1. No es tan complicado esto. ¿Qué va a pasar? Que entonces alfa a más beta, ¿cuánto va a valer? Va a valer entonces menos 2 por 1, va a dar menos 2, más 1, nos va a dar en total menos 1. Muy bien. ¿Qué pasa con alfa, beta, alfa b más beta? Va a suceder que menos 2 por 3, menos 2 por 3, viene siendo menos 6, más 1, menos 5. Y entonces, ¿dónde colocamos entonces este parámetro? Este parámetro va a ser ahora el intervalo, el lado izquierdo, o el extremo izquierdo del intervalo de la nueva variable y. Sí, por aquí, menos 5. Y menos 1 va a ser ahora el lado derecho, el extremo derecho del intervalo de la nueva variable. Es decir, cuando alfa es menor que 0, cuando alfa es negativo, lo que hace es invertir la posición de B y de A. Los invierte. ¿Okay? Ese es el efecto que tiene un alfa negativo. El beta sigue también desplazando,
Pero como siempre va a generar una especie de desplazamiento. Pero cuando el alfa es negativo, habría que ver. Todo depende de qué tan grande sea el beta. Si el beta es más grande, es mucho mayor en magnitud que alfa B o alfa A, pues por supuesto, el desplazamiento siempre va a ser hacia la derecha. Todo depende. Bueno, eso es básicamente lo que es la propiedad de las combinaciones lineales de variables aleatorias uniformes. Uniformes continuos. Continuamos. Bueno, esta tabla resumen la pueden encontrar perfectamente en la, ¿cómo se llama? La pueden encontrar en la guía de teoría del profesor Rafael Díaz, en el formulario, por supuesto, el formulario de la materia. Recuerden que al principio de la sección o el área de módulos, ustedes pueden encontrar, ¿cómo se llama esto? Todo el conjunto de fórmulas que aplican para este tema. El formulario del tercer parcial van a encontrar todas estas ecuaciones y las que vienen a continuación. Aquí tienen un resumen de la uniforme continua, cómo se denota, cuál es el dominio, cuál es su función de densidad, cuál es su función de distribución acumulativa, su valor esperado, su varianza. Por supuesto, cuánto vale la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. No se olviden de eso. ¿Okay? Bueno, aquí hay un ejemplo bien sencillo. ¿Okay? La dirección de una imperfección con respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular, tal como un neumático, un rotor de freno o un volante, está en general sujeta a incertidumbre. En pocas palabras, es una variable aleatoria. Es decir, imagínense que tenemos un rotor, círculos, un volante, etc. Y queremos saber dónde hay una imperfección. Puede estar aquí, puede estar por aquí, puede estar por acá, puede estar por acá. Puede estar en cualquier lado. Eso es una incertidumbre, eso es lo que se refiere. Considérese la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático. Cuando hablamos de un vástago, ¿qué viene siendo en castellano? Viene siendo simplemente la valvulita, ¿verdad? A través de la cual uno le inyecta aire al neumático. Cuando uno va a la cauchera, uno va a una bomba de gasolina y hay un servicio de aire a presión, para neumáticos, pues bueno, el vástago es donde está el taponcito, que quita el taponcito, le metes la manguerita de aire a presión y listo, repones el nivel de presión de los neumáticos o de los cauchos. Ese es el vástago. Supongamos entonces que si el vástago es nuestro punto de referencia, podemos fijar el vástago, por ejemplo, supongamos por acá. Bueno, no vamos a ser tan exóticos, vamos a ponerlo aquí en nivel 0, supongamos que aquí. Entonces nos dicen, se conecta el vástago de la válvula neumático con su punto central. El punto central, por supuesto, sería acá, en el centro de la circunferencia que define al neumático. Y sea X el ángulo medido en el sentido, medido por supuesto en grados, en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la ubicación de una imperfección. ¿Cuál es la probabilidad de conseguir una imperfección que esté situada entre 90 grados y 180 grados? Es decir, que la imperfección esté. Si nosotros estamos pidiendo, si de aquí la vuelta completa representa 360 grados, medidos en grados sexagesimales, nos piden saber cuál es la probabilidad de encontrar una imperfección entre 0 grados y 180 grados. Es decir, que la imperfección esté o aquí, vamos a utilizar, si está aquí, o está por acá, o está por acá, o incluso aquí, o aquí, o aquí. Por supuesto, la probabilidad de que aparezca esa imperfección es una variable uniforme continua. Entre, bueno, nos están diciendo que es 90 grados y 180 grados. Muy importante eso. Entonces eso significa que esta no me interesa. Me equivoqué por acá. Esta no aplica, esta no aplica. Aplicaría entonces es cualquiera que estén de este lado. O aquí, o aquí, o aquí. Bien.
Entonces, analizado un poco ya lo que es la geometría del ejercicio, bueno, procedemos entonces a ver cómo es el desarrollo, la solución del problema. La solución del problema, bueno, en este caso es bastante sencillo. Fíjense que podemos agarrar y representar en el plano cartesiano como un rectángulo, como fuese una variable continua, o sea, una variable continua uniforme, donde entonces aplicando las propiedades del formulario, ¿verdad? Si vamos de 0 a 360 grados, ¿ok? La función de densidad sería 1 entre 360 menos 0. 1 entre 360 menos 0 sería entonces esta franja que tenemos acá de 0 a 360 grados. Y cualquier valor de x comprendido entre 0 y 360 tiene la misma probabilidad de ocurrencia, que es justamente este valor que está aquí, esta fracción que vemos acá. La función de distribución acumulativa, agarrando el formulario, sería x menos a. Si a vale 0, sería entonces en el numerador simplemente x. Y en el denominador, bueno, vuelve a ser 360 grados. Por eso es la función de distribución acumulativa, viene dada de esta manera. Recuerden que la función de distribución acumulativa debe tener una primera rama, que es la que corresponde a los valores ceros, los valores nulos, que vienen desde menos infinito hasta el primer valor de la variable por la izquierda. Y debe tener una última rama cuyo valor siempre tiene que valer 1. Y es 1 a partir del último valor de la variable. En este caso, si el último valor es 360, a partir de 360 tiene que valer 1 la función de distribución acumulativa. Bien. Luego entonces nos piden hallar la probabilidad de que ocurra de que encontrar un desperfecto entre 90 y 180 grados. Pues bueno, bien sencillo, se aplica esta fórmula, la probabilidad entre x entre 90 y 180, y es simplemente utilizar la función de distribución acumulativa evaluada entre 180 y después entre 90. Por supuesto da este resultado. Como pueden ver, el análisis es bastante sencillo, pero es un análisis que aplica en todos los problemas. ¿Cuál es la diferencia con utilizar esto para las siguientes variables que veremos a continuación? Las ecuaciones, pero el razonamiento base es el mismo. ¿Okay? Continuamos entonces. Aquí tenemos un segundo ejemplo, ¿okay? Que es con circuitos o componentes. Circuitos o componentes, ¿ok? En este caso dice así: tenemos un aparato que está formado por dos componentes instalados en paralelo. ¿Okay? La vida de cada componente es independiente de la vida de la otra, es decir, tenemos un caso de probabilidades de eventos independientes. Y ambas siguen una distribución uniforme con media de 1,5 años. Si nos vamos al formulario, la media es el valor esperado. Aquí nos están dando la información de la media. ¿Okay? Se sabe que el 25% de esas componentes dura más de 2 años. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses? Fíjense que este es el típico ejercicio en el que, y de hecho lo van a ver en el caso de distribuciones normales o de otros parámetros, en los que los parámetros de la función o de la distribución son desconocidos. Ustedes tienen que deducir los parámetros. Este es el típico ejercicio donde no se conocen los parámetros, pero les dan información para plantear un par de ecuaciones, resolver el par de ecuaciones, ¿ok? La solución de esas par de ecuaciones viene siendo la solución de los parámetros que están ahí. ¿Cuál es la primera información que ustedes les dan? El valor esperado. ¿Cuál es la otra información con la cual ustedes tienen que trabajar? Esta probabilidad. Es decir, se sabe que el 25% de las componentes duran más de 2 años. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, vamos a analizar rapidito. Fíjense que aquí, aunque no se proporcionan los parámetros A y B, podemos deducirlo con estas fórmulas. Primero utilizamos el valor esperado. Nos dicen que vale 1,5 años. Si lo medimos en años, hay que tener cuidado porque puede ser o lo medimos en años o lo medimos en meses. Si lo medimos en meses, entonces no es 1,5, sino 18, ¿no? 12 más 6, 18, correcto. Pero bueno, vamos a trabajar con base a años. ¿Ok? Eso, por supuesto, nos da esta primera ecuación, que es A más B igual a 3. Luego planteamos la probabilidad de que la variable dure 2 años, más de 2 años. ¿Okay? De que el tiempo de vida sea mayor a 2 años. Muy bien. Y nos dicen que es 25%. En términos de probabilidades es 0,25.
Como esta expresión equivale a 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en 2, nos vamos al formulario y vemos que la función de distribución acumulativa viene siendo esta expresión que está aquí. ¿Ok? Entonces, vemos cuál sería el valor de x. El valor de x vendría siendo el valor 2. ¿Ok? Entonces simplemente metemos 2 menos a entre b menos a. Esta sería la ecuación. Esta ecuación es simplemente aplicar la función de distribución acumulativa, ¿verdad? Aplicar la función de distribución acumulativa y evaluarla en 2. ¿Ok? Es bien sencillo si se ponen a ver. Fíjense que esto es 1 menos la función de distribución acumulativa. Si despejamos la función de distribución acumulativa, viene siendo esta expresión, sería 1 menos 0,25, 0,75. Luego, sustituyendo la función de distribución acumulativa por su ecuación correspondiente, evaluada en 2, llegamos a esta expresión que está aquí. Seguimos despejando y llegamos entonces que la segunda ecuación que nosotros necesitamos es esta. ¿Ok? Al tener esta ecuación, esta primera ecuación y la segunda, bueno, simplemente lo que se hace es resolver el sistema, como por el método que ustedes prefieren. Yo normalmente para hacer estas láminas rápido pongo un sistema de matrices y resuelvo en la matriz asociada. ¿Okay? Nos da entonces que el valor de A vale 0.5 y el valor de B 2.5. ¿Okay? Entonces, bueno, luego nos dicen cuál es los dos componentes. Fíjense que ambos tienen una misma distribución, o sea, es decir, que el parámetro A y B es tanto para el componente A mayúscula como para el componente B mayúscula. Ya sabemos cuánto van los valores A y B, pero todavía no hemos resuelto la pregunta central, que es cuál es la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses. Entonces aquí tenemos que aplicar lo que ya sabemos de lógica de conjuntos, ¿okay? Lo que ya hemos aplicado en lógica, lo que por lo menos utilizamos para resolver los problemas del primer parcial. ¿Se acuerdan aquella pregunta de la tercera pregunta del primer parcial que era con componentes? Bueno, se aplica más o menos lo mismo. Si nos dicen cuál es la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses, lo que hay que hacer es plantear qué cosa. Definir A, el evento A, que el componente A dure más de 15 meses. B, el componente B dura más de 15 meses. Y C, el aparato dura más de 15 meses. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos saber cuánto vale la probabilidad de que el aparato dure más de 15 meses, eso equivale a qué cosa? A la unión de A con B. Es decir, que funcione A 15 veces, 15 meses, y funcione B más de 15 meses. O que funcione solo A o que funcione solo B. ¿Ok? Eso es de lo que se trata la unión. Lo podemos ver de esta manera. Este sistema completo funciona más de 15 meses si este dura más de 15 meses y este dura más de 15 meses, o este dura 15 meses y este dura menos de 15 meses, o este dura más de 15 meses y este dura menos de 15 meses. La unión de esos tres casos es justamente esta expresión que está aquí. ¿Okay? Por supuesto, como son eventos independientes, aplicamos la fórmula de la unión de conjuntos aplicado a probabilidades. La probabilidad de C vendría siendo la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Okay? Entonces, bueno, recuerden esta ecuacióncita, esta la analizamos con más detalle cuando estudiamos para el parcial. Bueno, queda menos de un minuto. Se va a cerrar la sesión. Vamos a salirnos rapidito y nos vemos entonces en la siguiente sesión para explicar la continuación de esta parte y después pasar a la siguiente variable. Bien.